Hola chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, el video que voy a hacer van a ser cortos para que vamos viendo por parte este tema también considerado importante desde la mirada de matemática, obviamente, el tema que lleva el título de logaritmo. El logaritmo es un mecanismo algebraico, es un algoritmo para describir ciertos cálculos y procedimientos que me permiten obtener los resultados y también sus interpretaciones gráficas, porque está el logaritmo como ecuación logarítmica y logaritmo como función logarítmica, donde también se representa una gráfica en ella. Nos vamos a abocar en estas primeras partes solamente a el significado de manera simple y sencilla y las utilidades. Bueno, el logaritmo parte de la premisa de que es un cálculo muy usado en muchas situaciones científicas, de ciencia, tanto en, por ejemplo, en la parte biológica como la expresión de poblaciones, de crecimientos poblacionales, en circuitos eléctricos, en ciertos patrones de características que tienen que ver con aumentos o disminuciones de corrida de electrones o premisas que tienen que ver con electricidad y potenciación. En fin, en la medicina tiene una mirada desde la física biológica con los movimientos o los momentos de cuánto pasa una cierta característica de este, cálculos que tienen que ver con concentraciones sanguíneas o poblaciones sanguíneas, podemos decir, cuánto se reproduce una célula o cómo se interpreta lo mismo y cómo se puede expresar en logaritmo en un aumento celular. En fin, tiene un sinnúmero de cosas. Bien, ¿qué es el logaritmo? Bueno, acabo de hacer yo un pequeño resumen teórico de lo que ustedes saben aplicar. Ustedes saben que la inversa de la suma es la resta. La inversa de la resta es la suma. La inversa de la multiplicación es la división. La inversa de la división es la multiplicación. La inversa de la radicación es la potenciación. La inversa de la potenciación o potencia es la radicación. Entonces, esto siempre lo utilizaron también como herramienta para lo despeje algebraico en ecuaciones simples. Pero en el logaritmo, ¿en dónde está abocado como expresión inversa? Está abocado principalmente en la potencia y radicación. Entonces podríamos decir que la logaritmación es la función inversa de la potenciación y la radicación, o viceversa. Veamos como ejemplo sencillo, presten atención a estos dos ejemplos. 5 al cubo es igual a 125. Sabemos que 5 al cubo se consiste en multiplicar 3 veces 5 para que dé su resultado, 125. Si 5 al cubo es 125, esta es la potenciación. ¿Cuál es la inversa? La radicación. Entonces la raíz cúbica de 125, el resultado es 5. Eso es lo contrario. Un segundo ejemplo es 2 al cubo es 8, o sea que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Qué es lo que están obteniendo de resultado ustedes acá en la radicación? Lo que están obteniendo de resultado es el valor de la base en la potenciación, ¿sí? O sea que lo que ustedes obtuvieron de los resultados de potenciación, acá pasa a ser la parte del radical, del radicando de lo que se está obteniendo para lo que se está poniendo para obtener el resultado, dependiendo del índice de la raíz. En fin, esto se considera un ejemplo sencillo de qué es el significado de la inversa. Pero ahora lo veamos en logaritmo. Y yo voy a partir de la premisa sencilla del logaritmo usando el logaritmo base 2 elevado a 3. Sabemos entonces que 2 al cubo es igual a 8, como dijimos acá. La raíz cúbica de 8 es 2. Podemos ir en sentido inverso, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en su interpretación. Pero acá voy a hacer el sentido inverso de la potenciación con la logaritmación. Fíjense bien, 2 al cubo es igual a 8. El logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. ¿Cómo se razona esto? Bueno, en eso consistirá este video. Entonces, vamos a presentar lo que es logaritmo, cómo se interpreta esto y cómo se debe razonar. En eso va a consistir en esta primera parte. Bien, vamos a lo que es la definición de logaritmo.
Acá yo puse lo siguiente. El logaritmo de base b de a es igual a x. Si solo si, esta flechita de doble sentido significa si solo si b a la x es igual a a. Presten atención a este detalle. Logaritmo de base b de a es igual a x. Si solo si b a la x es igual a a. Pero, ¿quiénes son esas letras? En el logaritmo, la letra b se llama base. En la potenciación, también se llama base. En el logaritmo, la letra a se llama argumento. Pero acá en la potenciación, se llama potencia. Y en el logaritmo, el resultado que está escrito con la letra x se llama logaritmo, porque es el resultado. Pero acá el x, ¿quién es? Es el exponente. Hay que saber distinguir entonces quiénes son los únicos que se lo nombran iguales a la base. A lo único que se lo nombra igual entonces, repito, es la base. Eso tiene una implicancia muy importante a tener en cuenta para poder reconocer primero los significados de las partes de la expresión del logaritmo. Bien, ahora vamos a ver dentro de la definición del logaritmo cuáles son las condiciones para que se cumpla un procedimiento de cálculo en el logaritmo. ¿Qué condiciones debe tener para que yo pueda hacer un cálculo de logaritmo? Acá voy a hacer una toma un poquito más alejada y veamos si ojalá me sepan leer lo que acabo de escribir. La primera condición dice que b, ¿quién es b? La base. Tiene que ser un número mayor que 0. Esta b corta significa i. Entonces, la base debe ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Cómo lo representamos en la recta numérica? Sabemos que en la recta numérica tenemos valores positivos y negativos, donde el 0 lo puse acá. ¿Sí? Voy a acercar un poquito la toma. Entonces dice que la base debe tener valores mayores que 0. Fíjense que no lo toca 0, entonces tiene que ser mayor. Puede ser cualquier número que está rayado acá con rojo. Pero tampoco no tiene que valer 1. Entonces al 1 lo pinté en verde. Entonces, la base, ¿qué número no tiene que tener? O sea, el valor que va acá, el número que va acá, ¿qué número no va incluido acá? Va el 0 y cualquier número negativo, ya sea entero, decimal o fraccionario negativo. Y tampoco no tiene que valer 1. Porque si yo pongo cualquiera de estos valores, un valor negativo y el 0 o el 1, me va a salir un cálculo con la calculadora como error matemático. O que dice en expresión error matemático. La segunda condición es que el argumento sea positivo. O sea, que el argumento sea un valor mayor que 0. O sea, que puede tener cualquier valor numérico hasta el infinito que se pueda calcular en logaritmo. A ver, vamos a lo siguiente. Yo acá tengo una calculadora donde tengo una tecla donde dice logaritmo, donde puedo cargar el valor de la base y calcular el valor del argumento. Voy a dar el primer ejemplo. Dice lo siguiente, que la base tiene que ser mayor que 0. Yo voy a hacer lo contrario, la base que valga menos 5. Y voy a poner cualquier número acá de 10. La base vale menos 5. Menos 5 está por acá. ¿Lo ven? No tiene que ser ese valor. Yo voy a calcular con la calculadora este valor. Cuando ponga signo igual, miren lo que me va a salir. Error matemático. Mat error. ¿Sí? Entonces, no es condición para hacer logaritmo con eso. Entonces, a eso se refiere. Y si yo pusiera logaritmo donde la base vale 1 y pongo el valor 10, voy a poner el mismo ejemplo del argumento que valga 10. ¿Qué voy a poner? Error matemático. O sea que no tiene que valer ningún valor 0 ni negativo, ni siquiera el 1. Vamos a la segunda condición. El argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar logaritmo, ¿sí? Y yo voy a poner un número que sí entra en la base. Y voy a elegir el número, por ejemplo, el número 4. ¿Sí? Está dentro de las condiciones, como cualquier número infinito, ¿no? Que va para el infinito. Entonces voy a poner logaritmo de base 4, pero ahora voy a poner un número negativo acá, de menos 8. ¿Sí? El menos 8 en el argumento
menos 8 es un número negativo, entonces no entra dentro de la condición. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Error matemático. Por consiguiente, ¿cuál sería la corrección? La corrección sería que yo no tenga que poner un número negativo, sino cualquier número positivo. Pregunta, si ustedes me estarían haciendo una pregunta, ¿podrían entrar números decimales? Sí, podrían entrar números decimales. Acá están los números enteros. A ver, pongamos un número decimal, el 1,5. Entre el 1 y el 2 a la mitad está el 1,5. Entonces yo voy a poner el 1,5. ¿Está dentro de la recta numérica? Sí, está dentro de la recta numérica. Cuando yo ponga el signo igual, voy a obtener un resultado de logaritmo. Entonces, las condiciones para que sepan bien cuáles son los valores que tiene que tener A y B, A el argumento y B la base, se basan de estas premisas. Bien, a partir de esta condición vamos a poder tener los razonamientos básicos, donde ahora en el siguiente video vamos a ver ejemplos de iniciación de cómo se hacen los cálculos y algunas propiedades.